Conspiración. Durante la prohibición, el gobierno envenenó el alcohol para evitar que la gente bebiera. Te voy a contar la verdad. La afirmación alarmante es que el gobierno de los Estados Unidos agregó veneno al alcohol para disuadir a la gente de beberlo durante la prohibición, en el periodo de 1920 a 1933, en el que era ilegal producir, transportar y vender bebidas alcohólicas en cualquier lugar de los Estados Unidos. Eso no significaba que la gente dejara de hacer, comprar y beber alcohol, simplemente lo hacían ilegalmente. Una de las muchas consecuencias negativas no deseadas de la prohibición fue un mercado negro en auge en el alcohol que las fuerzas del orden nunca pudieron dominar. El gobierno añadió deliberadamente sustancias venenosas al alcohol y esto resultó en miles de muertes durante la prohibición. Según Deborah Bloom, la práctica se denominó desnaturalización. Consistía en añadir productos químicos nocivos al alcohol vendido con fines industriales para hacerlo no apto para el consumo humano. El proceso utilizado durante mucho tiempo en Europa se introdujo en los Estados Unidos en 1906 como una forma de eximir a los productores de alcohol utilizado en pinturas. Principalmente, esto se hizo agrandando un poco de alcohol metílico o alcohol de madera al alcohol de grano, haciéndolo venenoso. Algunas fórmulas también contenían sustancias que hacían que el producto tuviera un sabor demasiado desagradable para beber. Una de las formas en la que los sindicatos del crimen intentaron burlar la prohibición, explicó Bloom en un artículo de Slate de 2010, fue robar alcohol industrial y encontrar formas de hacerlo potable. El gobierno, a su vez, recurrió a hacerlo más venenoso. Para vender el alcohol industrial robado, los sindicatos de licores emplearon químicos para renaturalizar los productos, devolviéndolos a un estado potable. Los contrabandistas pagaban a sus químicos mucho más que el gobierno y sobresalían en su trabajo. El alcohol robado y redestilizado se convirtió en la principal fuente de licor del país. Entonces, los funcionarios federales ordenaron a los fabricantes que hicieran sus productos mucho más letales. A mediados de 1927, las nuevas fórmulas desnaturalizantes incluían algunos venenos notables, queroseno y brucina, que es un alcaloide vegetal estrechamente relacionado con la estricina, gasolina, benceno, cadmio, yodo, zinc, sales de mercurio, nicotina, éter, cloroformo, alcanfor, etc. El Departamento del Tesoro también exigió que se agregara más alcohol metílico, hasta un 10% del producto total. Fue el último el que resultó más letal. La retrospectiva de la prohibición de 2008 de la revista Time describió las horrendas consecuencias de un suministro de alcohol en el mercado negro no regulado y en muchos casos deliberadamente adulterado. No fueron solo las violentas guerras de pandilla de la era de la prohibición las que fueron peligrosas para los estadounidenses que bebían alcohol ilegal casero y ginebra casera. Según la edición del New York Times, el 26 de diciembre de 1922, 5 personas murieron en la ciudad el día de Navidad por haber bebido ron envenenado. Eso fue solo el comienzo. Para 1926, según la prohibición de Edward Baird, 750 neoyorquinos perecieron a causa de ese envenenamiento y cientos de miles más sufrieron lesiones irreversibles, como ceguera y parálisis. El día del Año Nuevo, en 1927, 41 personas murieron en el hospital de Nueva York por intoxicaciones relacionadas con el alcohol. A menudo bebían metanol industrial, también conocido como alcohol de madera, que era un veneno legal pero extremadamente peligroso. Un informe del gobierno dijo que de 480,000 galones de licor confiscados en Nueva York en 1927, casi todos contenían venenos. Bloom señala que la serie de intoxicaciones relacionadas con el alcohol que culminó con tantas muertes el día de Año Nuevo en 1927, en realidad comenzó una semana antes. En la víspera de Navidad de 1926, las calles brillaban con nieve y luces, cuando un hombre temeroso de Santa Claus entró a la sala de emergencias del hospital de la ciudad de Nueva York. Estaba sonrojado y jadeando de miedo. Decía que Papá Noel estaba detrás de él, empuñando un bate de béisbol. Antes de que el personal del hospital se diera cuenta de lo enfermo que estaba, es decir, la alucinación inducida por el alcohol era solo un síntoma. El hombre murió después. También lo hizo otro asistente a la fiesta navideña y otro al caer la noche de Navidad.
El personal del hospital contó a más de 60 personas gravemente enfermas por el alcohol y 8 muertas a causa de él. En los 2 días siguientes, otras 23 personas murieron en la ciudad por celebrar la temporada. Frustrados de que la gente siguiera consumiendo tanto alcohol, incluso después de que se prohibiera, los funcionarios federales habían decidido probar un tipo diferente de aplicación de la ley. Ordenaron el envenenamiento de alcoholes industriales fabricados en los Estados Unidos, productos robados regularmente por contrabandistas y revendidos como bebidas espirituosas. La idea era asustar a la gente para que dejaran de beber ilegalmente. En cambio, cuando terminó la prohibición en 1933, el Programa Federal de Envenenamiento, según algunas estimaciones, había matado al menos 10,000 personas. En resumen, los intentos federales de reducir el sabor del alcohol industrial llegaron mucho antes de la prohibición, y los esfuerzos por intensificar los riesgos de consumirlo eran bien conocidos y controvertidos en ese momento. La evidencia que hemos visto no respalda la implicación de que el gobierno se dispuso a matar deliberadamente a los bebedores de alcohol, aunque los legisladores de la era de la prohibición y los expertos en salud pública denunciaron lo que describieron como un desprecio insensible por aquellos que murieron como resultado de la bebida. Conspiración. El gobierno estaba robando cadáveres para hacer pruebas radioactivas. Bueno, te voy a contar cuál es la verdad. Medio siglo después de que se llevaran a cabo estudios secretos sobre los efectos de la lluvia radiactiva en Estados Unidos y Gran Bretaña, el mundo se enteró del robo de cadáveres que se realizó en la década de 1950, llamado Proyecto Sunshine. Los estudios realizados en bebés muertos buscaron medir la cantidad de estroncio 90 radioactivo que se absorbe en los huesos de los humanos debido a las pruebas nucleares. El ministro de Salud y Cuidado de los Ancianos de Australia inició una investigación sobre los informes de muestras de bebés australianos para Proyecto Sunshine, sin el permiso de los padres. La investigación se inició días después de que un periódico británico informara que científicos británicos obtuvieron cuerpos de niños de varios hospitales y enviaron sus huesos y otras partes del cuerpo a los Estados Unidos para experimentos nucleares clasificados. Más de 1,500 cadáveres fueron recolectados desde Europa hasta Australia para los estudios sobre los efectos de la radiación realizados por la ahora desaparecida Comisión de Energía Atómica, según documentos del gobierno de Estados Unidos. En junio de 1995, un comité asesor presidencial sobre experimentos de radiación humana, establecido por el expresidente Clinton, publicó documentos clasificados que mostraban que los científicos que trabajan en el proyecto Sunshine estaban al tanto de los dudosos fundamentos éticos y legales en los que se basaba su investigación llevada a cabo. En una transcripción de una reunión secreta el 18 de enero de 1955, el Dr. Levy, investigador de la Universidad de Chicago, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1960, reconoció la dificultad para obtener muestras humanas. Cito palabras de Levy: "No sé cómo conseguirlos, pero sí digo, es una cuestión de suma importancia obtenerlas, y particularmente en el grupo de edad joven. Por lo tanto, las muestras humanas son de suma importancia, y si alguien sabe cómo hacer un buen trabajo de arrebato de cadáveres, realmente estarían sirviendo a su país". Para muchos padres desprevenidos, la experiencia fue toda una pesadilla. En un documental británico de 1995, Experimentos Mortales de Jim Pitchard, una madre británica de un bebé muerto cuyas piernas fueron extirpadas por médicos de un hospital británico en 1957, dijo que tenía prohibido vestir a su hija para su funeral, para evitar que se enterara de lo que había sucedido. Pregunté si podía ponerle la bata de bautizo, pero no me lo permitieron, y eso me molestó mucho porque no estaba bautizada. También dijo: "Nadie me preguntó acerca de hacer cosas como esa, tomando pedazos de ella", declaró la madre dolorida. Si bien admitió que los científicos británicos sí trabajaban en el proyecto Sunshine, Elizabeth Taylor, una portavoz de la Autoridad de Energía Atómica de Reino Unido, dijo que la organización solo estaba comenzando a revisar cientos de documentos, no todos los cuales han sido desclasificados. Taylor dijo que la organización hasta ahora no ha podido rastrear registros de cuerpos enviados por científicos británicos a Estados Unidos. El gran volumen de documentos y el hecho de que se realizaron hace unos 50 años hacen que las investigaciones sean una perspectiva desafiante y podrían explicar por qué los gobiernos de los países que participaron en el proyecto Sunshine
recién se están dando cuenta de sus partes en los macabros estudios. La ABC News informó detalles del programa de 1995, incluida la práctica de obtener cadáveres de ciudades donde el seguimiento era laxo, particularmente en las áreas afectadas por la pobreza. El día de hoy les vengo a platicar sobre el derrame cerebral que hizo que el presidente Wilson fuera incapaz de gobernar y a su vez la esposa fue la que tomaba las decisiones. Digamos que extraoficialmente Estados Unidos ya ha tenido lo que podría llamarse una primera dama presidente, al menos según algunos historiadores y biógrafos de la controvertida mujer en cuestión, y ciertamente no fue elegida por nadie, excepto posiblemente por su esposo. Su nombre completo era Edith Bolin Gant, nacida en 1872. Ella fue miembro de una familia pobre. Vivía en las montañas de Virginia. Era una descendiente lejana de Pocahontas y decidió dejar el colegio porque su dormitorio era demasiado frío. En cambio, siguió a una hermana mayor y se mudó a la capital de la nación, donde rápidamente se casó con un hombre mucho mayor, de una familia que era propietaria de joyerías, incluso de las joyerías más antiguas de la ciudad. Edith dio a luz a un hijo, pero el bebé murió a los pocos días. 12 años después, Edith enviudó y heredó la riqueza de las joyerías. Comenzó a realizar frecuentes viajes a Europa. Causó sensación al convertirse en la primera mujer de la ciudad en conducir su propio automóvil. A pesar de su riqueza, Edith fue excluida de la alta sociedad de la capital, simplemente porque su riqueza provenía de una tienda minorista. Sin embargo, todo eso cambió a principios de la primavera de 1915. Edith había salido con una amiga llamada Altrude Gordon y luego salía con Carrie Grayson, el médico de la Casa Blanca. Entre sus pupilos no solo se encontraba el presidente Woodrow Wilson, que todavía estaba en luto por la muerte de su esposa Helen, sino también la prima del presidente, Helen Bones, que vivía en la Casa Blanca como compañera de él. Ese día, Bones se había unido a Gordon y Edith en una relajante caminata. Los convenció de que regresaran a la Casa Blanca para tomar un té caliente donde conoció a Wilson. Para Wilson fue amor a primera vista. Pronto, una limusina presidencial se estacionaba la mayoría de las noches frente a la puerta de Edith, lista para invitarla a cenas románticas. Mientras que a la mañana siguiente, los mensajeros presidenciales entregaban sugerentes notas de amor que buscaban halagadoramente su opinión política sobre temas que iban desde la confiabilidad de miembros del gabinete hasta la guerra en Europa que comenzó a expandirse rápidamente. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Edith se sintió abrumada cuando el presidente insistió en que se casaran. Sus asesores políticos se alarmaron. Wilson no solo le estaba confiando información clasificada a esta mujer que había conocido solo hace 3 meses antes, sino que también estaba preparando todo para su reelección en 1916. Temían que casarse con Edith apenas un año después de la muerte de la primera esposa lo llevaría a la derrota. Elaboraron un plan. Generarían una serie de cartas de amor falsas escritas por Wilson a una Mary Peck, con la que había tenido un verdadero amorío de corazón, y las filtrarían a la prensa. De esta manera humillarían a Edith y ella lo dejaría. Excepto que ella no lo hizo. Se casó con Wilson, quien ganó otro mandato y en abril de 1917 condujo a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Para entonces, Edith nunca dejó su presencia. Trabajaban juntos desde una oficina privada en el piso de arriba. Él le dio acceso al cajón de documentos clasificados y el código secreto de guerra, y le permitió manejar su correo. Ante la insistencia del presidente, la primera dama asistió a sus reuniones y le confió las evaluaciones de figuras políticas y representantes extranjeros. Al final de la guerra, Edith acompañó a Wilson a Europa para que pudiera negociar y firmar el Tratado de Versalles y presentar su visión de una sociedad de naciones para evitar futuras guerras mundiales. Tiempo después se derrumbó por el agotamiento físico. Regresó a la Casa Blanca y sufrió un derrame cerebral masivo. Edith lo encontró inconsciente en el piso de su baño. Pronto se hizo evidente para todos que Wilson no podía ejercer completamente. Edith intervino y comenzó a tomar decisiones, consultando a los médicos. Ella insistió en que su esposo no renunciaría
y que el vicepresidente asumiría su cargo. El primer paso para establecer lo que ella llamó su administración fue engañar a toda la nación, desde el gabinete y el Congreso hasta la prensa y el pueblo. Ella dijo que Wilson necesitaba descansar con urgencia y que estaría trabajando desde su dormitorio. Cuando los miembros individuales del gabinete fueron a hablar con el presidente, Edith no permitía que hablaran con él. Si tenían documentos de política o decisiones pendientes para que él los revisara, editara o aprobara, primero revisaría el material ella misma. Si consideraba que el asunto era lo suficientemente urgente, llevaba el papeleo a la habitación de su esposo, donde afirmaba que le leería todos los documentos necesarios. Era una forma desconcertante de dirigir a un gobierno. Pero los funcionarios esperaban en el pasillo de la sala. Cuando volvió a ellos, después de consultar con el presidente, Edith les entregaba el papeleo, ahora plagado de indescifrables notas al margen, que según ella, eran las respuestas textuales del presidente. Para algunos, la letra temblorosa se parecía menos a la escrita por un inválido y más a la de su nerviosa cuidadora. Afortunadamente, la nación no se enfrentó a una gran crisis inminente durante el periodo de 1 año y 5 meses, es decir, desde octubre de 1919 hasta marzo de 1921. Aún así, algunas de sus confrontaciones con funcionarios tuvieron grandes consecuencias. Cuando escuchó que el secretario de Estado había convocado una reunión de gabinete sin el permiso de Wilson, Edith lo consideró un acto de insubordinación y fue despedido. Hasta su muerte en 1961, la ex primera dama insistió en que nunca asumió todo el poder de la presidencia. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas de esta historia. Sígueme en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y todas las plataformas de podcast que puedas encontrar. Gracias.